Buenos días, este es nuestro producto integrador final. Mi equipo está conformado por Diego Armando García Olvera, Alejandro Esparza Gómez y Ian de Jesús Juárez Lang y su servidor Brian Islas Muñoz. Pero bueno, sin nada más que decir, comencemos. Bueno, buenas tardes, yo soy Brian Islas Muñoz y les voy a hablar un poquito del Porfiriato, de los casi 34 años que duró, de lo que hizo bueno o malo, y pues seré breve porque no podemos tardarnos tanto en esto y pues comenzaré un poco con las cosas buenas. Consiguió la paz forzosa deteniendo todas las revueltas y levantamientos en el país. Reestructuró la deuda interna y externa consiguiendo un superávit. Aumentó el valor de las exportaciones de 29 a más de 157 millones de dólares. Diversificó la producción económica del país. Pasó de 640 kilómetros a más de 19.280 kilómetros de vías férreas. Fomentó la industria y aumentó la producción minera. Inauguró la UNAM. Construyó el Palacio de Bellas Artes. Construyó un monumento a la independencia. Y bueno, pasando un poco a lo malo, o al menos lo que las personas ven como malo. Hubo nula democracia y cacicazgos estatales. Hubo un 80% de la población viviendo en miseria. Una concentración de la riqueza. Nula libertad de la expresión. Varias matanzas. Poco avance real en la educación. Desigualdad territorial. Bueno, en el aspecto económico y educativo. Despojamientos de tierras indígenas a través de la ley de terrenos baldíos. La existencia del Valle Nacional donde los trabajadores vivían como esclavos. Así que por lo mismo no sabemos si es el mejor o el peor presidente que hemos tenido. Pero lo que siento que sigue pasando se asemeja a esa época son, por ejemplo, los cárteles que siguen manejándose, matando a las personas para hacer supuestamente el bien. Por ejemplo, las personas que, cuando los cárteles matan a personas que venden sustancias ilícitas, o cuando los cárteles también matan a supuestos asaltantes y personas malas, supuestamente más malas, y para hacer el bien en su pueblo, que en mi opinión está bien eso, pero pues cada quien tiene su opinión y se vale. Otra cosa que se sigue usando es la, las trampas o las mentiras para seguirse reeligiendo consecutivamente por varios años. Comprar votos con supuestos regalos o inclusive amenazas, entre otras cosas malas que parecen buenas. Mi nombre es Diego y yo quiero hablar sobre cómo los mexicanos a lo largo de la historia han cometido el error de combatir entre ellos por un fin, matándose sin compasión, olvidando que son paisanos, gentes de su misma nación. Un claro ejemplo de estos conflictos de antes son los diversos golpes de estados que se dieron a lo largo de la historia, así como también la revolución, entre otras guerras, en las cuales murieron miles y miles de mexicanos. Además, duraron años en resolverse y al ser así afectaban en varios aspectos al país, hacían quedarse estancado y no progresar, ya que sin estos conflictos el desarrollo del país hubiera sido un poco más avanzado. En la actualidad, esto se sigue reflejando en las guerras entre cárteles, ya que son constantes y matan sin piedad a sus paisanos por el fin de conseguir poder o jerarquía, olvidando que como nación pudiera resultar mejor unirse para levantar en alto la bandera del país, haciéndolo un país de respeto y ayudarlo a progresar y superar las barreras que se le presentan gracias a la corrupción. Ya que si el hambre y la rigidez que hemos tenido los mexicanos a lo largo del país para adquirir poder y jerarquía lo utilizáramos para combatir la corrupción y la inseguridad, ahora mismo tal vez seríamos una potencia mundial. Hola, soy Alejandro Esparza Gómez y yo les voy a hablar sobre las diferencias y semejanzas que había entre el Porfiriato y el México actual. Dentro de las diferencias que había entre el Porfiriato y la época actual eran los salarios de hambre. En el Porfiriato los salarios eran miserables, mientras el gobierno se regodeaba en el extranjero del indigenismo prehispánico y presumía una modernidad de las obras que realizaba, como los ferrocarriles, caminos, el saneamiento de la hacienda, etc., y un modelo cultural copiado de París, Francia. También en el Porfiriato el monopolio de la tierra por parte de los hacendados protegidos por el dictador era apabullante. La culminación del ascenso del capitalismo en México bajo el régimen de Díaz iba a ser la destrucción definitiva de las tierras comunales. Ahora bien,
Por otro lado, en la actualidad se dice que hay democracia. Sin embargo, los partidos son los repartidores del poder en México. La acumulación de la riqueza en este país entre unas cuantas familias es semejante a la acumulación de riquezas que había antes, antes de la Revolución Mexicana, que encendió al país desde el 20 de noviembre de 1910. En la época actual sigue pasando lo mismo con el crecimiento del Producto Interno Bruto. Sin embargo, los pobres cada día son más pobres y aumentan en número, y los millonarios son cada vez menos, pero poseen la mayor parte de la riqueza nacional. Ahora, como conclusión, podemos decir que hemos construido y afirmado nuestra identidad nacional. Nos hemos ubicado como parte de la colectividad, la cual nos